Estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Vamos a pasarnos de la hora ya que nos molestan de esa manera. Voy a hacer el reclamo a la jefatura de departamento para que se ponga más ordenado. Bien, muchachos. Estoy empezando de mal humor. Espero no realizar una mala clase. Hemos quedado en, eh, en lo que eran las alteraciones que se presentaban cuando una célula perdía su homeostasia frente a estímulos fisiológicos exagerados, frente a estímulos patológicos más que todo. También habíamos visto que lesión celular era secundaria a lo que es adaptación celular, ¿no es cierto? La célula ya no podía adaptarse más modificando sus componentes estructurales y funcionales y por lo tanto perdía su homeostasia y entraba lesión celular. Pero también podría ser que la célula pierde su homeostasia frente a estímulos patológicos directamente. ¿Qué era lesión celular? Decíamos que lesión celular es una célula que ha perdido su homeostasia, deja de ser normal. Y para entender qué es lesión celular, una célula que anormal, sin homeostasia, frente a estímulos exagerados o frente a estímulos anormales, modificaban una serie de componentes bioquímico-moleculares dentro de la célula. Esta modificación de los componentes bioquímico-moleculares no le permitían mantenerse en equilibrio, entonces eso es lesión celular, y los primeros elementos que se modifican, que sufren alteración dentro de lesión celular, son las funciones. Si ustedes ven aquí en este cuadro, hablamos de lesión celular reversible, y esta lesión celular reversible, lo que nos está diciendo, miren aquí, esta es la causa. Miren cómo primero son las alteraciones funcionales que empiezan a degenerar, alteraciones funcionales. Entonces, en lesión celular reversible nos están diciendo que los primeros elementos que se alteran son las funciones de todos los organismos intraplasmáticos. ¿Mm? Y las alteraciones bioquímico-moleculares se presentan también, pero esas alteraciones bioquímico-moleculares, como por ejemplo podríamos decir falta de proteínas, falta de lípidos, falta de la síntesis de moléculas de ATP, todos esos son los componentes bioquímico-moleculares que hacen estructura y función, ¿no es cierto? Entonces, esos también están alterados en lesión celular reversible, pero muy escasas alteraciones hay bioquímico-moleculares. Miren, nosotros estamos en lesión celular reversible. Entonces, más vamos a hablar de las alteraciones funcionales y muy poco de las alteraciones bioquímico-moleculares que hacen estructura y función. Para después, miren, en lesión celular irreversible, que es ya aquella que no va a volver esa célula a adquirir otra vez su homeostasia, no va a volver a ser célula normal, esa célula va a terminar muriendo. Las alteraciones ya son otras, son más alteraciones bioquímico-moleculares que hacen la estructura macroscópica y microscópica, pero también vamos a hablar de una célula que todavía funciona un poco en lesión celular irreversible. Únicamente cuando la célula deja de funcionar, vamos a hablar de muerte celular. Ahí son puras alteraciones morfológicas microscópicas y macroscópicas. Pero para no confundirlos, decir lesión celular reversible. En esta lesión celular reversible, las alteraciones son más funcionales que morfológicas o bioquímico-moleculares. Ahí está. Los primeros cambios que se presentan en la lesión celular reversible son más cambios funcionales y escasas alteraciones bioquímico-moleculares en la lesión celular. Eso está mal. En la lesión celular irreversible, evidentemente, las alteraciones son bioquímico-moleculares.
que van a determinar cambios en los ultraestructurales que hacen la morfología microscópica y macroscópica. Además de eso, primero se alteran las morfologías microscópicas, después las morfologías macroscópicas, aquellas formas que se ven, porque estos cambios morfológicos macroscópicos son características de la muerte celular. Hay diferentes tipos de muerte celular y las células muertas, por ejemplo, ya no funcionan, pero se expresan morfológicamente como son. A eso nos referimos cuando estamos hablando de todos estos cambios en lesión celular funcionales, morfológicos, microscópicos y macroscópicos. Bien, como hemos dicho, estamos en lesión celular reversible y lo primero que tenemos que ver son que estas células han perdido su homeostasia y frente a un estímulo que puede ser una hipoxia, va a cambiar primero sus funciones, va a alterar sus funciones. Entonces tenemos que analizar cada uno de los componentes bioquímico-moleculares, cómo alteran sus funciones. Entonces vemos en las mitocondrias, por eso pongo aquí patología de las mitocondrias. Ustedes saben muy bien que la mitocondria es un organito intracitoplasmático que se caracteriza porque es el organito que proviene o le otorga a la célula la alta energía, que son moléculas de ATP. Y para realizar todas las funciones metabólicas, todas las funciones de la célula necesita de alta energía, de moléculas de ATP. Gracias a las moléculas de ATP se va a hacer la construcción y la destrucción de los elementos que va a utilizar la célula. Y si no va a poder utilizar, la va a eliminar. Esos son los desechos. Para todo eso, para el catabolismo, para el anabolismo que realizan las células normales, se necesitan moléculas de ATP alta energía. ¿Quién es el que proviene de esa molécula alta energía? Las mitocondrias. Entonces, frente a la lesión celular reversible, ¿cómo va a responder las mitocondrias? Generalmente hay una causa, la hipoxia, es una causa de lesión celular reversible. Vamos a tomar nosotros como causa de lesión celular reversible a la hipoxia. También pueden ser radiaciones o sustancias tóxicas que pueden lesionar a la mitocondria, a la estructura de la mitocondria. Entonces, eso nos va a llevar a una alteración de la función y de la estructura de la célula. Bien. El resultado de una mitocondria lesionada, ya sea por cualquiera de estas causas, es la disminución de la síntesis de ATP, que es alta energía. Si hay una disminución de la síntesis de ATP, por supuesto que nos va a conducir a la falla de todas las funciones celulares que dependen del consumo del ATP. ¿Cuáles son esas funciones celulares que dependen del consumo de ATP? En primer lugar, tenemos la semipermeabilidad de la membrana celular, porque ustedes saben que la permeabilidad de la membrana celular o la semipermeabilidad de la membrana celular está determinada por el transporte activo y el transporte pasivo a través de las sustancias, a través de la membrana celular. Entonces, ahí vemos de que se necesitan moléculas de ATP para que siga funcionando la bomba de sodio, potasio, calcio, que es la que mantiene la semipermeabilidad. Entonces, si no va a haber moléculas de ATP, va a fallar la bomba de sodio, potasio, calcio. Y si falla la bomba de sodio, potasio, calcio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acúmulo de sodio intracitoplasmático. ¿Ah? Y si se acumula la cantidad de sodio intracitoplasmático, ustedes saben muy bien que el sodio es hiperosmolar. Entonces va a detener cantidades anormales de líquido dentro del citoplasma. Esta cantidad anormal de líquido dentro del citoplasma va a permitir de que esta célula aumente de volumen, pero en este caso ya va a aumentar de volumen esa célula por la acumulación de cantidades anormales de líquido dentro de la célula, y eso se llama edema celular. El edema celular es un buen ejemplo de lesión celular reversible. Por eso vamos a hablar del edema celular, porque es un buen ejemplo de lesión celular reversible frente a hipoxia, frente a irradiaciones, todo aquello que altere la funcionalidad de la mitocondria.
Pero también hay una disminución. La falta de moléculas de ATP nos va a llevar a una disminución de la síntesis de proteínas por el retículo endoplásmico rugoso. ¿Mm? Y los ribosomas libres también necesitan, ¿no es cierto? En el retículo endoplásmico rugoso y en los ribosomas libres o en los poliribosomas se sintetizan las proteínas, ¿no es cierto? Las proteínas estructurales, las proteínas funcionales que hacen parte de la estructura y de la función de las células. O puede ser de que se sinteticen proteínas anómalas por falta de moléculas de ATP. Entonces podemos hablar de plegamientos anormales de las proteínas, que es una base molecular para poder explicar las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. ¿Mm? Entonces, en el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa, puede ser por una falla de la síntesis de proteínas por los retículos endoplásmicos rugosos o por los ribosomas libres. Esas nos van a sintetizar proteínas anómalas, proteínas mal plegadas. ¿Mm? Y la acumulación de esas proteínas mal plegadas, por supuesto que van a ser las bases moleculares para poder explicar las enfermedades degenerativas como el Alzheimer. También pueden haber, por falta de moléculas de ATP, va a haber lesión, la lesión celular irreversible de las mitocondrias cuando no se soluciona el problema de la hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, si no se soluciona eso, la causa de hipoxia, entonces podemos llegar a hasta la célula puede llegar a perder su homeostasia y vamos a ver los dos tipos de muerte celular. No se olviden que las mitocondrias, frente a la hipoxia, decide si la célula va a morir por necrosis. Volvió las imágenes, doctora. Sí, 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 ya, esto es el colmo. He hablado con la jefe de departamento. Bueno, les decía que había alteraciones, entonces, cuando la célula no podía responder a la hipoxia, llegaba un momento de irreversibilidad. Y cuando las mitocondrias son lesionadas profundamente, entonces, por hipoxia, pueden decidir si la célula muere por necrosis o por apoptosis. ¿Sí? La morfología. Todos estos organitos intracitoplasmáticos, por supuesto que tienen que cambiar, tienen que alterar su función y tienen que alterar su morfología. Y al alterar la morfología que vamos a tener en las mitocondrias, aumento del tamaño de las mitocondrias que se llama mitocondrias, ¿sí? O pueden también disminuir de tamaño. Cualquiera de los dos extremos se da en las mitocondrias cuando están lesionadas. O
En lesión celular en lesión celular reversible, que es la clase de hoy día, va a haber inclusiones o condensaciones floculentas dentro de las mitocondrias, que son unas formaciones eosinófilas que se ven en el interior de las mitocondrias, y esas condensaciones eosinófilas se llaman inclusiones o condensaciones floculentas. ¿Por qué? Porque cuando las células se lesionan, cambian su pH, se hacen ácidas. Entonces, todos los componentes intracitoplasmáticos en lesión celular reversible van a ser ácidas, porque cambian el pH. La célula normal, cuando es una célula normal, su pH es neutro. Entonces, cuando entra en lesión celular, el pH cambia y se hace ácida. Y esa acidosis va a permitir que aparezcan condensaciones floculentas dentro de la mitocondria, que es una característica de la lesión celular reversible con alteraciones en la mitocondria. O puede también haber destrucción de las mitocondrias, que es la condriólisis. Entonces, todas estas morfologías de la mitocondria corresponde a la lesión celular reversible. Estamos analizando las diferentes alteraciones funcionales y morfológicas que se presentan dentro de la célula, en todos esos componentes bioquímico-moleculares en las mitocondrias. Y aquí vamos a hablar como otra característica, que son las alteraciones del genoma mitocondrial. Ustedes saben que la mitocondria tiene su propio ADN. Entonces, que vamos a tener aquí, que puede estar asociada a las mutaciones del ADN ligado al cromosoma X, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien que el ADN de las mitocondrias están ligadas al cromosoma X. Entonces, ¿por qué? Porque la madre es la que comparte mayor cantidad de citoplasma cuando se está presentando la ovulación. ¿No es cierto? Cuando se une cuando se está presentando la fecundación, cuando se une el óvulo con el el espermatozoide, al estar penetrando al óvulo, pierde su cola, donde está más el citoplasma. Entonces, el ADN mitocondrial más representa al ADN de la mujer. Entonces, las alteraciones del ADN mitocondrial va a estar más ligada al sexo femenino. Eso quiere decir en este capítulo. Pasamos a la patología de la membrana plasmática en lesión celular reversible. La membrana plasmática es semipermeable, y esa semipermeabilidad depende del transporte activo y del transporte pasivo. En el transporte pasivo necesitamos, por ejemplo, la utilización de moléculas de ATP. La bomba de sodio-potasio necesita moléculas de ATP. Y en una hipoxia, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener alteración de las mitocondrias, y si las mitocondrias se alteran funcionalmente, no va a haber moléculas de ATP. Entonces, la falta de las moléculas de ATP van a hacer fallar la bomba de sodio-potasio. Y si falla la bomba de sodio-potasio, se altera la semipermeabilidad de la membrana celular. Va a haber una alteración en el intercambio metabólico también. Va a haber alteración en los receptores de la membrana celular. Entonces, si va a haber alteración en los receptores, el reconocimiento y los contactos celulares también se va a alterar. Y cuando estamos hablando de la falla de la bomba de sodio-potasio, se altera la semipermeabilidad, y cuando se altera esa semipermeabilidad, ¿qué hace la bomba de sodio-potasio? La bomba de sodio y potasio permite que sacar sodio de dentro de la célula afuera y meter potasio de fuera adentro. Eso es lo que hace la bomba de sodio y potasio. Y para eso necesita energía, pero si está fallando la síntesis de moléculas de ATP, falla esta bomba de sodio y vamos a tener retención de sodio dentro de la célula. Y esa retención de sodio dentro de la célula nos va a conducir a un edema celular, que es un buen ejemplo de lesión celular reversible. Entonces, ahí tenemos la alteración del medio interno de la célula, y su entorno también va a estar alterado. La movilidad de las células también van a estar alteradas, porque para que se muevan las células necesitan también de alta energía. Miren cómo la membrana plasmática
muchas funciones de la membrana plasmática dependen de las moléculas de ATP y todas esas van a fallar. También los lisosomas se van a ver afectadas en lesión celular reversible. ¿Cómo se afectan los? Ustedes saben que muy bien que los lisosomas son organitos que están comprometidos con la degradación de las sustancias, ya sea de las sustancias que van a entrar dentro de la célula a través del fagosoma, a través del endosoma, pero también tenemos de que estos organitos intracitoplasmáticos, que son los lisosomas, van a tener que degradar elementos que ya no les sirven a la célula. El autofagosoma, por ejemplo, se une con el lisosoma y son degradados todos los elementos del autofagosoma con el lisosoma. Entonces, presenta una actividad lítica inadecuada a los lisosomas también. Puede ser por exceso o por déficit o funciones anormales de los componentes de los lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas hidrolíticas, ¿no es cierto? Y esas enzimas hidrolíticas son 40 enzimas hidrolíticas que participan en el anabolismo y en el catabolismo del metabolismo celular. Y tenemos, cuando fallan las enzimas lisosómicas, podemos hablar de tesaurismo. El tesaurismo está relacionado con el déficit de enzimas formadoras en los ribosomas. ¿Ya? No se olviden nunca que los ribosomas que están adheridas al retículo endoplásmico rugoso son los que van a formar las proteínas que van a ir a los lisosomas. Y esas proteínas, si tienen la capacidad de destruir o construir, se llaman enzimas lisosómicas. La arteriosclerosis, que es la arteriosclerosis que también está relacionada con la alteración de los lisosomas. Es el exceso de ofertas de triglicéridos que se depositan en las paredes vasculares. Eso también está en relación con la patología de los lisosomas. La neumoconiosis. La neumoconiosis también está en relación con la alteración de las enzimas, ¿no es cierto? La neumoconiosis, por ejemplo, es podríamos decir, es la la acumulación de partículas de carbón dentro de los pulmones, en el parénquima pulmonar. ¿Por qué por qué se acumulan este material de carbón? Es indigerible, los lisosomas no tienen enzimas para digerir eso. Por eso es que las partículas de carbón que son aspiradas por las fosas nasales van a llegar hasta el parénquima pulmonar y se van a depositar ahí. Y no hay quien las degrade porque los lisosomas no tienen enzimas para degradar este material. Hay materiales indigeribles que entran de fuera de la célula, de fuera del organismo al interior de los tejidos. Luego también en lesión celular reversible vamos a ver la patología del citoesqueleto. Se alteran. Ustedes saben muy bien que el citoesqueleto está formada por diferentes tipos de proteínas. Ahí tenemos los microfilamentos, los microtúbulos, los filamentos intermedios. Entonces, en la lesión celular reversible se alteran todas estas proteínas que hacen al citoesqueleto. Por ejemplo, los microfilamentos, tenemos la actina, la espectrina, la miosina, todos esos también se van a alterar porque para que haya para que las células, por ejemplo, se relajen, se contraigan, necesitan de moléculas de ATP para estos movimientos. Y si no hay moléculas de ATP, entonces estos microfilamentos van a alterar sus funciones, al igual que los microtúbulos, que son los que van a formar la estructura de los cilios, de los flagelos, las vellosidades, el uso mitótico. Entonces, para que realicen sus funciones, por ejemplo, necesitan de moléculas de ATP y va a fallar toda la función de los cilios, de los flagelos. Por ejemplo, hay una enfermedad donde los cilios se ponen rígidos por falta de moléculas de ATP. Los filamentos intermedios, la citoqueratina, la viventina, la desmina, los neurofilamentos también van a estar alterados cuando nosotros estamos analizando la lesión celular reversible.
Bueno, si hay todas estas alteraciones, por supuesto que tiene que alterarse o cambiarse o deformarse la morfología de las células. ¿Mm? Acá vemos, cuando hay una alteración de todos estos componentes, la morfología de las células se altera. Ahí tenemos los cilios, por ejemplo, el síndrome de Cartagena, que son cuando los cilios se vuelven muy rígidos. Los cilios sirven para la absorción, ¿no es cierto? No todas las células epiteliales tienen cilios, solamente aquellos órganos donde se hacen la absorción, la absorción de sustancias. Ahí tenemos células epiteliales con cilios. Las microvellosidades, también tenemos ahí que se alteran la función de las microvellosidades. Ahí tenemos el sprue o la mala absorción también. Ay, perdón, estoy hablando de los cilios aquí, me estoy confundiendo con las microvellosidades. Disculpen, muchachos, estoy furiosa y me estoy confundiendo, perdón. Las microvellosidades son los que están comprometidos con la absorción, ¿no es cierto? Entonces, si va a haber una falla en la estructura o en la funcionalidad de las microvellosidades, vamos a hablar del sprue o de la mala absorción. Los cilios son aquellos elementos que se ponen rígidos y vamos a hablar del síndrome de Cartagena. Los microfilamentos, miren, los microfilamentos son, cuando hablamos del microfilamento del citoesqueleto, estamos hablando de la actina, de la miosina. Entonces, vamos a tener el síndrome de Shideaki-Higashi cuando hay alteración de estos microfilamentos. Los microtúbulos, cuando hay alteración de los microtúbulos, estamos hablando del síndrome de Rey, de las enfermedades de Alzheimer, que son enfermedades degenerativas cuando tenemos alteración de los microfilamentos. Aquí están los microfilamentos. Ustedes saben muy bien que los microfilamentos, nos estamos refiriendo de la actina, de la miosina. La actina es un microfilamento que se encuentra en todas las células del organismo. Claro que vamos a decir, en algunas células se encuentran más que en otras, pero todas las células tienen microfilamentos. Y en el síndrome de Rey o enfermedad de Alzheimer vamos a tener una alteración de estos microtúbulos, perdón. Filamentos intermedios. También los filamentos intermedios forman los cuerpos de Mallory. ¿Qué son los cuerpos de Mallory? Estos cuerpos de Mallory aparecen en el citoplasma de los hepatocitos. Y en el citoplasma de los hepatocitos existen los filamentos intermedios. Todas las células tienen sus propios filamentos intermedios, pero ¿qué es los cuerpos de Mallory? Son la degradación de los filamentos intermedios de los hepatocitos que generalmente se van en el alcoholismo. Entonces, ¿qué son los cuerpos de Mallory? Los cuerpos de Mallory son la desintegración de los filamentos intermedios del hepatocito. ¿Ya? Se desintegran estos filamentos intermedios del hepatocito y esa desintegración nos va a dar la formación de los cuerpos de Mallory, que se ve muy bien en la hepatitis alcohólica. Esa es la patología del citoesqueleto. La patología del núcleo. ¿Qué vamos a ver en lesión celular reversible? Vamos a ver cariorexis, cariólisis, pignosis. Cariorexis es la degradación de todos los componentes del núcleo. ¿Mm? La pignosis es cuando el núcleo disminuye de tamaño, ¿sí? Y las inclusiones intranucleares que vamos a ver, por ejemplo, hay inclusiones intranucleares que se presentan en la lesión celular reversible. Bien, todo eso vamos a ver en lesión celular reversible, en lesión celular irreversible. Vamos a ver ahora todas las alteraciones bioquímico-moleculares solamente en lesión celular reversible, solo en lesión celular reversible. Y tenemos un ejemplo de lesión celular reversible que es el edema celular por hipoxia. El edema celular por hipoxia, la hipoxia es una de las causantes muy comunes, se podría decir, para que la célula pueda acumular líquido dentro de su citoplasma, y eso es el edema. Y una de esas causas es la hipoxia. Y tenemos que entender qué es hipoxia. Hipoxia es la falta de la llegada de buena cantidad de oxígeno a las células. Por eso es que dice, hipoxia es la disminución de la tensión de oxígeno que llega a la célula.
Hay menor cantidad de oxígeno que le llega a la célula. Esa es hipoxia. Porque hay varias causas para hipoxia. Por ejemplo, hemos visto causas de hipoxia que eran la anemia, por ejemplo, la intoxicación con el monóxido de carbono, también nos llevaba a la hipoxia, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar bien segura que una de las causas para lesión celular reversible, como es el edema celular, es la hipoxia, disminución de la tensión de oxígeno que le llega a las células. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo del edema celular? Miren, frente a la isquemia, ¿qué significa isquemia? Es la llegada de menor cantidad de sangre a la célula. Esa es isquemia, menor cantidad de sangre. Quiere decir que en la isquemia no solamente le va a llegar menor cantidad de oxígeno, sino también le llega menor cantidad de nutrientes. ¿Ah? Entonces, frente a la isquemia, la célula, ¿cómo va a responder? Va a haber una falla de la fosforilación oxidativa. Ustedes saben muy bien que la mitocondria es la que realiza la fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Utiliza para la fosforilación oxidativa necesitamos de glucosa, necesitamos de oxígeno y necesitamos de la fosfofructosinasa, que es una proteína enzimática formada por la misma mitocondria. Estos tres elementos participan y vamos a tener como resultado la síntesis de moléculas de ATP más agua más radicales de oxígeno. Pero ya tenemos la síntesis de moléculas de ATP, ¿sí? Entonces, eso es cuando tenemos buena cantidad de nutrientes, de oxígeno. Entonces la célula realiza su función normal a nivel de la mitocondria, pero si hay una isquemia, entonces la célula va a recibir menor cantidad de oxígeno y menor cantidad de nutrientes. Entonces va a fallar la fosforilación oxidativa por la falta de glucosa, por la falta de oxígeno, y eso nos va a llevar a una disminución de la producción de moléculas de ATP. Entonces, falla la fosforilación oxidativa, hay disminución de las moléculas de ATP. Y esta disminución de las moléculas de ATP inmediatamente responde la célula aumentando las moléculas de ADP. Baja las moléculas de ATP y sube las moléculas de ADP. Estos dos elementos, la baja de moléculas de ATP y la subida de moléculas de ADP, se va a activar la fosfofructosinasa y la fosforilasa, que son enzimas que inician la gluconeogénesis. O sea, vamos a hablar ya de la respiración anaeróbica. Se ha estimulado la respiración anaeróbica. Eso se llama glucólisis anaeróbica. ¿Para qué? Para seguir obteniendo la moléculas de ATP. Entonces, se sigue obteniendo las moléculas de ATP. ¿Por qué es lo que pasa en la gluconeogénesis? El glucógeno que es almacenado en el citoplasma de ciertas células, como las células musculares, y no así otras células. Las neuronas no almacenan glucógeno en su citoplasma. Solamente las células musculares almacenan glucógeno en su citoplasma. Entonces, el hecho de disminuir las moléculas de ATP y aumentar las moléculas de ATP va a estimular a que se realice la gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir? Que el glucógeno la va a convertir en glucosa para de esa manera seguir sintetizando moléculas de ATP. Entonces va a seguir habiendo moléculas de ATP. Eso es una adaptación celular que realizan, pero no todas las células, solamente las células que tienen capacidad de almacenar glucógeno. Y eso de una de esas células es justamente las células musculares. Por eso es que las células musculares resisten mejor la isquemia, la hipoxia, y no así las neuronas. Las neuronas en 5 minutos frente a la hipoxia, frente a la isquemia, van a terminar alterando su homeostasis,
perdiendo su homeostasis. Va a entrar en lesión celular reversible, inmediatamente a lesión celular irreversible y en 5 minutos las neuronas mueren por estas características metabólicas que no tiene la neurona, no tiene la capacidad de almacenamiento de glucógeno como las células musculares. Las células musculares entonces resisten mejor a la isquemia. En 30 minutos, esas células llegan a la muerte celular y las neuronas en 5 minutos. Bien. Ahora, hemos dicho de que el glucógeno se convierte en glucosa para seguir sintetizando moléculas de ATP. En esta conversión del glucógeno en glucosa existen elementos intermedios de la degradación del glucógeno cuando se está convirtiendo en glucosa. ¿Cuáles son esos elementos intermedios de la degradación? El ácido láctico. Miren, ácido láctico, los fosfatos inorgánicos. Estos elementos se acumulan en el citoplasma celular. Estamos hablando de elementos ácidos. Entonces, en una lesión celular se altera el pH de las células. Una célula normal tiene un pH neutro y una célula lesionada tiene un pH ácido. Entonces, el pH intracelular se hace ácido. Y estamos hablando de la acidosis metabólica, que puede empezar desde la adaptación celular, la acidosis metabólica. Pero las células lesionadas tienen un pH ácido. También podemos decir que las células adoptadas tienen un pH ácido. ¿Por qué? Por esta modificación que realiza las células cuando está respondiendo a los estímulos. Si continúa la hipoxia o la isquemia, se agota el glucógeno. Si se agota el glucógeno, hemos empezado que no había glucosa, esas células han echado mano al glucógeno, se han agotado los glucógenos, entonces como ya no hay nada que utilizar para sintetizar moléculas de ATP, entonces entramos a lo que se llama la falta de las moléculas de ATP. Y si faltan las moléculas de ATP, todas las funciones celulares van a alterarse. La bomba de sodio-potasio se va a alterar. Y si se altera la bomba de sodio-potasio, la semipermeabilidad de las células se va a alterar. Y si se altera la semipermeabilidad de la membrana celular por falta de bomba de sodio-potasio, por alteración de la bomba de sodio-potasio que necesita energía, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acúmulo de sodio dentro del citoplasma celular y también acúmulo de calcio dentro del citoplasma celular. Y el acúmulo de sodio dentro del citoplasma de la célula, ¿qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la acumulación de líquido dentro de la célula. Entonces, la retención de cantidades anormales de cantidades anormales de líquido dentro de la célula que nos va a llevar al edema celular, que es un buen ejemplo de lesión celular reversible. Y este edema que se presenta dentro del citoplasma va a afectar a todos los organitos intracitoplasmáticos que se encuentran en el citoplasma, que se encuentran dentro de la célula, inclusive el núcleo va a estar edematizado. Y la alteración del núcleo en lesión celular reversible, una alteración morfológica que aparece en el núcleo son las condensaciones floculentas de la cromatina nuclear. Hay una condensación de la cromatina nuclear, perdón. ¿Sí? ¿Cuáles son las alteraciones funcionales y morfológicas de las mitocondrias en el edema celular? Todos los organitos intracitoplasmáticos se van a ver edematizados y alterados en su función en el edema celular. Si empezamos por la alteración de las mitocondrias, ¿qué vamos a tener? Las alteraciones funcionales en la mitocondria va a ser falla de la síntesis de moléculas de ATP. ¿Por qué? Porque va a haber una apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial frente a la hipoxia o la isquemia. Entonces, la semipermeabilidad de la membrana externa o de la membrana de las mitocondrias se altera.
y se van a crear unos canales de alta conductancia, se llama eso. Esos poros que generalmente no dejan pasar, especialmente hidrogeniones, con la hipoxia se altera esos son poros y se van a abrir. Entonces, apertura de los poros de transición y eso nos va a conducir a que se van a perder los hidrogeniones que son importantísimos para la síntesis de moléculas de ATP. Entonces, estamos hablando de la pérdida de la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial. Deja perder hidrogeniones y si se pierden hidrogeniones, entonces se está alterando más la síntesis de moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces tenemos disminución de la producción de moléculas de ATP. Ahora hay ciertas proteínas, por ejemplo, proteínas funcionales en la membrana, en la membrana de la mitocondria. Por ejemplo, la ciclofilina D es una proteína. Esta proteína activa la apertura de los polos de transición de la membrana mitocondrial externa. Entonces quiere decir que va a abrir estos poros y va a dejar salir muchos hidrogeniones. En cambio, la ciclosporina evita la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial. Por eso es que se utiliza como tratamiento en lesiones celulares la ciclosporina. Evita la apertura de los poros de transición. No va a permitir que se abran esos poros y no va a permitir que se pierdan hidrogeniones, no va a permitir que se pierdan proteínas que tienen que estar encerradas en las mitocondrias. ¿Sí? Eso hace la ciclosporina. En cambio, la ciclofilina D activa la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial externa. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones morfológicas que se ven en la mitocondria? Las crestas, se ha edematizado esta mitocondria. Y si se ha edematizado, porque si hay edema de toda la célula, todos los organitos intracitoplasmáticos se edematizan también. Entonces, la edematización de las mitocondrias, ¿a qué nos va a conducir? Nos va a conducir a que las crestas mitocondriales se van a ver achatadas, hinchadas en el edema mitocondrial. Y van a aparecer densidades amorfas eosinófilas. ¿Qué son estas densidades amorfas eosinófilas? Estas densidades amorfas eosinófilas son ricos en fosfolípidos. ¿Ya? Y son las condensaciones floculentas de las crestas mitocondriales, que es una característica morfológica en el edema celular, que es un ejemplo de lesión celular reversible. Alteraciones de la membrana celular. Y hemos visto las alteraciones de la membrana celular. Se alteran las funciones. Una de las funciones es la síntesis de moléculas de ATP. Entonces, la falla del transporte activo, sabe muy bien que la semipermeabilidad de la membrana celular está dada por el transporte activo y el transporte pasivo. En el transporte activo se necesita utilización de moléculas de ATP. Y como no hay moléculas de ATP, entonces falla el transporte activo, que está representada por la bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces, si hay falla de la bomba de sodio que saca sodio de la célula y mete potasio, si falla eso, va a haber acumulación de sodio dentro de la célula. Y el sodio atrae agua. Se acumulan cantidades anormales de agua y la célula empieza a aumentar de volumen. Pero ese volumen es porque se está acumulando mayor cantidad de agua dentro de la célula y eso es el edema celular. Pero no solamente falla la bomba de sodio y potasio por falta de moléculas de ATP. Si la célula está aumentando de volumen a expensas de líquido, no está aumentando mayor cantidad de elementos estructurales, más proteína, más fosfolípidos, que son los elementos estructurales que hacen las membranas, la membrana celular. Entonces, ¿qué vamos a tener en este tipo de aumento del volumen de la célula? Se va a aumentar y no se aumentan los componentes estructurales. Por lo tanto, la célula va a aumentar de volumen y esos poros, existen poros que dejan pasar los líquidos por simple difusión. Entonces, esos poros, por un efecto físico, van a ser más permeables porque la membrana celular se está jalando. Entonces, de esa manera, por un efecto
físico del aumento de volumen de la célula, los poros se hacen mucho más permeables, esos poros que dejan pasar las sustancias por simple difusión. Entonces, el transporte pasivo también se va a alterar. ¿Mm? Y de esa manera vamos a tener una célula, ¿no es cierto?, que va a fallar secundariamente su transporte pasivo. Pero no solamente falla el transporte activo, el transporte pasivo, sino que las células normales están bien, son resistentes, no se pueden jalar, no se pueden comprimir, porque tienen un citoesqueleto que le da la resistencia a ser comprimida, a ser jalada a las células. Gracias al citoesqueleto tiene la forma también. Entonces, si la célula está aumentando de volumen, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que la membrana celular se va a separar, se va a desprender de su esqueleto, de su citoesqueleto. Entonces va a haber una deformación de la membrana celular y eso también va a profundizar la semipermeabilidad de la membrana celular. ¿Mm? Por eso es que también participa en la alteración del transporte pasivo cuando el citoesqueleto se desprende de la membrana celular. Esas son las alteraciones funcionales por alteración de la membrana celular. Las alteraciones morfológicas de la membrana celular. ¿Qué vamos a tener? Formación de vesículas exocíticas. En el edema celular, en sus libros van a ver que cuando estamos hablando de edema celular, se forman en la membrana celular unas vesículas hacia afuera, o sea, la membrana celular empieza a evaginarse hacia afuera. ¿Mm? Esas son las formaciones de vesículas exocíticas. ¿Por qué? Porque se ha separado de su citoesqueleto. Y también va a haber pérdida de las microvellosidades, porque no saben ustedes que las estructuras de las microvellosidades de los cilios están están adheridas, tienen contacto con el citoesqueleto, con las proteínas intracelulares. Entonces, si se está desprendiendo todos esos elementos, entonces las microvellosidades también se van a desprender de la célula y va a haber pérdida de las microvellosidades. Y eso nos va a llevar a una alteración de los procesos de absorción, etcétera, etcétera. ¿Cómo responde el retículo endoplásmico rugoso? Ustedes saben muy bien que el retículo endoplásmico rugoso es el organito intracitoplasmático que sintetizan proteínas estructurales, proteínas funcionales, o sea, aquellas proteínas que van a salir de la célula, van al torrente circulatorio y van a ir a otro lugar. O sea, son formadoras de hormonas también, el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, para esa formación de proteínas estructurales de la célula, de proteínas, de hormonas, todo eso necesita pues moléculas de ATP. ¿Ah? Entonces va a haber menor síntesis de proteína. Y van a haber alteraciones morfológicas en el retículo endoplásmico rugoso. Una de esas, el edema. Todos los organitos intracitoplasmáticos están edematizados. Y si se edematiza el retículo endoplásmico rugoso, por supuesto que va a aumentar su volumen y al aumentar su volumen se van a desprender los ribosomas de la membrana. Entonces, la profundización de la síntesis de las moléculas de las proteínas va a estar mucho más endoplásmico lisio, también altera sus funciones, altera su morfología, va a estar edematizada y va a haber menor síntesis de lípidos. Alteraciones morfológicas del citoplasma celular. ¿Cómo vamos a ver el citoplasma de las células en lesión celular? Va a estar pálido porque en el edema celular el líquido, el agua no se tiñe con ninguna sustancia
con eosinamatoxilina, con ningún colorante se tiñe el agua. Entonces vamos a tener que el citoplasma va a ser muy pálido. Todos los componentes intracitoplasmáticos que están llenos de líquido se va a presentar pálido al microscopio óptico con tinciones de eosinamatoxilina. Van a haber presencia de pequeñas vesículas dentro del citoplasma. ¿Por qué se presentan este aspecto apolillado? Porque tiene vesículas en el citoplasma. ¿Qué significa? Cada vesícula, cada espacio que no está teñido en el citoplasma representa a un organito intracitoplasmático, porque cada organito intracitoplasmático se observa con tinciones especiales. Pero como estamos viendo una célula teñida con tinciones de eosinamatoxilina, que es la eosina y em, la eosina y la hematoxilina, entonces no se tiñen estos organitos intracitoplasmáticos y como están llenos de líquido, entonces se ven así pequeñas vesículas dentro del citoplasma que le dan el aspecto de apolillado del citoplasma de estas células. Y van a haber escasas figuras de mielina intracitoplasmáticas o cerca de la membrana plasmática. Estas figuras de mielina es porque se acumulan los fosfolípidos degradados. Hay una degradación de los fosfolípidos y esos se acumulan cerca de las membranas y eso se llama figuras de mielina, que son una morfología de la lesión celular reversible del edema celular. El núcleo, la cromatina puede estar condensada, anfófila. ¿Por qué? Porque es ácido. Toda la célula, su citoplasma, su núcleo, en lesión celular reversible y en el edema celular es ácido, tiene un pH ácido. Y esta es el esquema que ustedes tienen, la disminución de las moléculas de ATP y el aumento del ADP. ¿Qué nos van a hacer? Va a ser activación de la fosfofructosinasa, que es la enzima que inicia la gluconeogénesis, y el glucógeno que almacenan las células musculares son utilizadas para generar moléculas de ATP, pero también acumula el ácido láctico. Ese ácido láctico reduce el pH intracelular y eso llamamos acidosis láctica intracelular y eso va a llevar a una condensación de la cromatina. Esa condensación de la cromatina, hasta esa adaptación celular. Si continúa la hipoxia, hay una disminución de las moléculas de ATP. Falla de la semipermeabilidad de la membrana plasmática que nos va a llevar a un edema celular. Miren cómo, primero, siempre las células normales frente a un estímulo, hay que darle la opción de que se adapte. Primero tiene que adaptarse. Y cuando sobrepasa los límites de adaptación, entonces recién hablamos de lesión celular reversible. Luego vamos a analizar lo que son lesión celular irreversible. Y son todos estos esquemas que se ven para poder explicar esto. Y aquí tenemos la morfología de las células normales. Miren, ahí está el núcleo, ahí están las mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, los lisosomas. Y esta es una célula en lesión celular reversible. A estas decía las vesículas exocíticas que se ven. ¿Por qué se presenta esto? Porque se ha desprendido el citoesqueleto de la membrana celular. Y eso permite la formación de estas ampollas, que es una característica morfológica del edema celular. Aquí tenemos tumefacción, o sea, edema del retículo endoplásmico rugoso. Aquí tenemos la cromatina grumosa que se ve en el núcleo. Aquí tenemos las tumefacciones de la mitocondria, ¿no? Y aquí está cómo es la autofagia por los lisosomas. Todo eso se ve en lo que se llama alteraciones de las estructuras intracitoplasmáticas en lesión celular y la forma como se presenta. Bien, muchachos, eso es lesión celular reversible. Ejemplo, edema celular. Disculpen por todas las cosas que ha pasado en esta clase teórica. Bien, nos vemos el día lunes con lesión celular irreversible. Vamos a entrar a lesión celular irreversible el lunes. Parece que no ha habido.